Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro rincón pequeños y grandes meeples guerreros. Hoy en el canal tenemos el cómo se juega de este juego muy interesante que me ha parecido este Jorvik, muy interesante para cualquier ludoteca. Y bien, este modo de juego nos presenta dos alternativas, un modo de juego más básico, que se llama Carl, y un modo de juego más avanzado que se llama Harl. Primeramente voy a explicaros cómo se juega el modo básico, he hecho una preparación a 4 jugadores. Y luego más tarde en el vídeo, al final, pondré los detalles que lo diferencian del modo avanzado. Bien, para la preparación de la partida, cogeremos primeramente todas las cartas que tengan esta crucecita, que se utilizarán solo en el modo avanzado, y las retiraremos del juego. También retiraremos los bienes y materiales de oro, seda y vidrio, tampoco los utilizaremos. Y los 2 tokens de vikingos marrones. Barajaremos los diferentes montones de invierno, primavera, verano y otoño y los colocaremos en este orden. Y al final colocaremos la carta de ataque de los pictos que nos indicará el final de la partida. Cogeremos cada uno de los jugadores, elegiremos un color y cogeremos 3 vikingos. El cuarto no se utilizará en este modo básico. Colocaremos nuestro disco de puntuación y lo colocaremos todos en el 10 y soltaremos el token de jugador inicial de la forma que queramos. Y por último repartiremos 5 monedas de plata a cada jugador. Y ya estaremos listos para empezar la partida. En Jorvik la fase de turno está dividida en 4 fases que serían simultáneas para todos los jugadores. La primera fase que la tenemos aquí en el marcador de jugador. La primera fase será la fase de suministro, la segunda fase de demanda, tercera fase de compra y cuarta fase de carga. La vamos a explicar un poquito detalladamente cada una y muy rápidamente. La primera sería la fase de suministro. Y es que empezando por el jugador, empezando el que tenga el token de jugador inicial, empezará a desvelar cartas hasta rellenar los jugadores que seamos en la partida, en este caso 4. Si en algún momento sale una carta de ataque de los pictos, se resuelve inmediatamente, se descarta y se completa con otra. Estas cartas lo que nos dicen es que los que más defensa, se cuenta la defensa que tiene cada uno en su área, y los que más defensa tengan reciben un punto de victoria o es variable ese número, y los que menos un punto de victoria que también es variable en otras cartas. Si hay empate, ambos jugadores o los 3 jugadores o los que estén en empate reciben la misma puntuación. De manera que se resuelve, se descarta y se completa con otras cartas. Si en algún momento sale un barco, lo que hacemos es inmediatamente coger 3 materiales de la bolsa opaca, aleatoriamente, y los colocamos en sus respectivos lugares. Algunos barcos llevan 3 mercancías, otros 2, eso es variable también. Y seguimos completando hasta el número de jugadores. Y esta sería la fase de suministro. La fase de demanda también es muy sencilla y es empezando por el jugador inicial, va colocando sus vikingos y va en el orden, en el sentido de las agujas del reloj, va colocando sus vikingos en las cartas que le va interesando de uno en uno, de manera que este coloca aquí, este aquí, este aquí, este aquí. Voy a hacerlo así un poco al azar, pero para que nos hagamos una idea de cómo sería. Sería por orden, lo estoy haciendo así un poco. Y ya está, ya habría acabado la fase de demanda. La fase de compra va de la siguiente manera, también es todo muy sencillo. Empezando por la carta número 1, se mira el vikingo que hay primero en la fila. Y este tiene que decidir si la quiere comprar por el número de monedas de plata total a los vikingos que hay en la fila, en este caso 3. Si le interesa, paga a la banca, se queda la carta y cada uno recupera sus vikingos. Un jugador puede tener más de un vikingo en la misma fila, sin problema. Y se coloca arriba, que sería la fase, la zona de carga del jugador, no la zona de área persona, que sería la de abajo. Se sigue en la fila, si por ejemplo este azul, que le costaría 4 monedas de plata, no quiere, lo retira y le tocaría al blanco, que ahora le costaría 3, no quiere, lo retira, le tocaría al amarillo, le parece muy caro también 2 monedas de plata, lo retira. Y el azul se la queda por 1 moneda de plata, pagaría la moneda de plata y cogería la carta. Y así hasta tener todas las cartas. Las cartas que no se compren se retiran, se descartan a la caja de juego. En el caso de que alguien adquiera un barco, igual, coge el barco, lo lleva a su zona de carga
en su área de carga y en la fase de carga veremos qué hace. Y hasta aquí la fase de compra. La última fase sería la fase de carga, y esta fase se divide en 3 subfases. La primera, ingreso de dinero. Cada jugador roba una moneda de plata, y en el caso de que no haya adquirido ninguna carta en la fase de compra, robará 2 monedas de plata. Luego la segunda subfase sería la fase de mover bienes, y es que esto estaría en la área personal, en la área de carga del jugador, y podríamos mover cartas al área personal, las que queramos. Y se quedan fijas hasta el final de la partida. Y la última subfase sería el área de mover bienes, y es que los diferentes bienes que hayamos adquirido podemos administrarlos en este momento en nuestros diferentes comerciantes, mercaderes, bueno, diferentes cartas que hay que veremos un poquito con más detalle. Y las que no utilicemos se pierden en este espacio, se quedarían aquí, que es el espacio de bienes en común. También irían ahí los materiales, que en el caso de la fase de compra, si nadie se hubiera quedado del barco, se descarta el barco y los materiales van aquí, al espacio de bienes en común. En este caso, vemos que nuestro artesano necesita cuero y tenemos cuero, así que le damos aquí, y estas 2 se perderían. Al no ser que, como veis en el marcador personal, tenemos un cuadradito que nos permite almacenar un material, uno solo, para utilizarlo posteriormente. Podríamos poner, por ejemplo, otra de cuero. También, si hubiéramos adquirido el almacén, este edificio lo que nos permite es almacenar, aparte de 4 materiales más, o sea que está muy bien. Y aparte, como podéis ver, en el marcador de jugador tenemos 2 opciones más. La primera sería cambiar 2 bienes cualesquiera por una moneda de plata. Esto lo podemos hacer todas las veces que queramos, pero en esta fase. Y la tercera fase, y la otra opción sería cambiar 3 bienes cualesquiera por 1. Y esto es lo que nos viene aquí en el marcador personal. Y hasta aquí sería la fase de carga. Ahora me gustaría explicaros un poquito las diferentes cartas que podemos encontrar en este modo básico. En primer lugar tenemos los pictos, que ya os he explicado lo que hacen, las cartas de guerrero que nos proporcionan armadura, tenemos las cartas de barco, que también os he explicado lo que hacen, cartas de artesano, que estas cartas, si les proporcionamos los materiales que nos pide cada una, al final de la partida nos darán los puntos de victoria que abajo indican, en este caso 8 puntos de victoria y en este 5. Luego las cartas de comerciante, que lo que hacen es cambiar materiales por monedas de plata. En este caso de esta carta, si le proporcionamos uno de lana, nos da una moneda de plata. Y al final de la partida también nos da unos puntos de victoria. Luego tenemos estas cartas de festín, que nos dan puntos de victoria según la cuantía de cartas que tengamos iguales a esta. Si tenemos una, son 2 puntos. Si tenemos 2, 5. Si tenemos 3, 9. Si tenemos 4, 14. Luego tenemos estas cartas de expedición, que nos proporcionan puntos al final de la partida. Luego tenemos estas cartas de escaldo, que lo que hacen es proporcionándonos puntos de victoria según las monedas que tengamos, o los barcos, o ya en el modo más avanzado podemos ver según, por ejemplo, los comerciantes que tengamos, según los guerreros, o diferentes cosas. Luego estas cartas de oráculo son del modo hard, luego lo veremos. En el modo básico tenemos también el almacén, que ya os explica lo que hace, y esta carta que nos da una moneda más de plata en la fase de ingresos dentro de la fase de carga. Y estas son las cartas del modo básico. Por último, explicaros los símbolos que podemos encontrar en todas las cartas. Estos serían las fases, estos símbolos son los símbolos de las fases, esto es que se puede jugar en cualquier fase, esto que se tiene en cuenta la puntuación final, esto es ataque de los pictos, esto es que es permanente, que no se descarta al usarla, esto es que es de un solo uso y esto es que se juega inmediatamente al adquirirla. Bien, y solo os quedaría explicar los diferentes detalles que tiene distinto el modo hard avanzado al modo card más básico. Primera diferencia que podemos observar es el tablero, que es mucho más grande, hay que desdoblarlo, y me gustaría explicar fase por fase. En la fase de suministro, aparte de llenar esta fila, voy a hacerlo más rápido, llenaremos esta. En la fase de demanda, la diferencia es que podemos colocar nuestros vikingos aquí también, pero también podemos colocarlos en estas cartas de aquí arriba
Y no es el mismo sistema del que esté primero, paga tantas monedas como vikingos, sino que cuando colocamos nuestro vikingo aquí, lo que hacemos es desplazar esta carta y llevarla hacia la izquierda. Y dejarla ahí. Y a lo mejor el siguiente quiere esta, la reserva. Es como si la reservaras para ti. Y al final de la fase de demanda podría quedar así, por ejemplo. Luego en la fase de compra podemos, esto va igual que la fase Carl, pero en esta fase Hal, estas cartas, a la hora de adquirirlas, tendría dos opciones. Empezaríamos por el de más a la izquierda, podría comprarla por el número de cartas que hay en la reserva o descartarla. A veces viene bien gastar un vikingo en reservar una carta para que no la coja otro jugador y luego descartarla sin comprarla. Pero a veces puede ser buena estrategia. Entonces tendría que decidir si comprarla por 4 monedas o descartarla. Luego tendría que decidir si comprarla por 3 monedas o descartarla y así consecutivamente. Otra cosa que no he dicho es que que jugamos con 4 vikingos y no con 3, como en el modo Carl. Y por último, en la fase de carga, la diferencia es que a la hora de obtener ingresos, nosotros, antes era una moneda si cogíamos una carta y 2 si no. En este caso se añade una moneda adicional. Por lo tanto, serían 2 monedas si coges una carta y 3 monedas si no coges ninguna carta. Y aparte la diferencia de que tenemos que coger todas estas cartas que tienen este simbolito y mezclarlas con cada una de las estaciones, cada estación con la suya correspondiente, y así se juegan con más cartas. Y aparte de todas las cartas que os he explicado antes, que se añaden al juego, tenemos unas especiales que en el juego Carl, no están, como puede ser el oráculo, que ahora explicamos. Ahora explicaros un poco las cartas del modo avanzado. Tenemos estas cartas de oráculo que nos permiten hacer una ofrenda a los dioses con un material y nos proporciona puntos de victoria. Estas cartas de escaldo que son, ya les he explicado, solo que son con diferentes objetivos. Y luego tenemos diferentes tipos de cartas, como por ejemplo esta que instantáneamente nos da 4 monedas de plata. Esta que nos permite, si tenemos esta carta podemos descartarla y adquirir una carta sin pagar las monedas de plata que tengamos que pagar. Esta que nos permite coger los 2 vikingos marrones. De esta manera podremos jugar la siguiente fase de demanda con 2 vikingos más que el resto de jugadores. Con esta carta podremos cambiar, es permanente y podemos cambiar 2 materiales cualesquiera por uno, que a nuestra elección. Con esta carta podemos reasignar nuestros materiales. Con esta carta podremos obtener un cubo de material a nuestra elección. Luego tenemos estas cartas de Loki, que son más traviesas, por decirlo así. Os voy a explicar, por ejemplo, esta, que lo que hace es, en la fase de demanda, una vez se han colocado todos los vikingos, la podemos usar, descartar y cambiar 2 vikingos que queramos. Y luego tenemos estas cartas de defensor que tienen que ver, nos dan diferentes puntos y hacen diferentes cosas en referencia a las guerras y a la defensa, ¿no? A la cantidad de guerreros que tengamos. Bien, y por último, la puntuación final será sumar todas nuestras cartas con las diferentes puntuaciones que tengan, los artesanos, los comerciantes, las cartas de festín, cada una de las cosas y los puntos de victoria que hayamos obtenido durante el juego, y al final el que más puntos de victoria tenga ha ganado la partida. Y bueno, esto ha sido todo. Este es Jorvik, que sinceramente me ha gustado mucho, no sé si lo conocíais, y hasta aquí la reseña. Bueno, pequeños meeples del norte, ya habéis visto cómo se juega, ya visteis ahí el unboxing, ya os toca a vosotros valorarlo, como siempre os digo, pero os voy a dar mi opinión personal. Mi opinión personal es un juego recomendable para todos aquellos de vosotros que no os importa la duración de los juegos, o sea que soléis jugar juegos de 1 hora, 1 hora y media, es un juego un pelín largo, no es un filler ni es un party, pero que es un juego que aporta mecánicas interesantes, me gusta la gestión que tiene de diferentes cosas, no es una gestión muy complicada, es fácil al fin y al cabo, son reglas sencillas, no son muy complicadas, pero sí que tiene esos 2 modos de juego, uno más básico y otro más avanzado para todo tipo de personas o para personas que quieren exprimir un poco más el juego. Y eso me ha gustado mucho. Me gusta mucho la modalidad que tiene para obtención de cartas, esa mecánica es muy interesante y nada, es un juego muy recomendable que para todo, repito, para ese tipo de personas que nos importe la duración de los juegos. Y nada, si os interesa os dejo el enlace abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, meeples.